Bueno, muy bien, vamos a seguir con la segunda parte de hormonas suprarrenales. Vamos a continuar con corticosteroides sexuales. Vamos a hablar un poco porque de esto hablamos más en la clase de reproductor. Como habíamos dicho, los corticosteroides sexuales, principalmente andrógenos, que se les llama a los esteroides masculinos, se sintetizan en la zona reticular de la corteza. Esa zona tiene unas enzimas específicas para su síntesis. Esta slide ya lo vimos, donde vemos que todos derivan a partir del colesterol se transforma en pregnenolona y con una hidroxilación llegamos a la dihidroepiandrosterona, que es el esteroide sexual, el andrógeno más potente. Y después con una 17 reductasa, beta reductasa, llegamos a testosterona, que es el más conocido, digamos, pero el más potente es la DHEA, la dihidroepiandrosterona. Después también vemos que hay progestágenos, la pregnenolona y la progesterona, que son hormonas sexuales femeninas. Andrógeno se denomina, como hemos dicho, a cualquier hormona esteroide con efecto masculinizante, son sintetizados en la zona reticular. Hemos dicho que la DHEA es la más potente, digamos, y la testosterona, que es la que más efectos hace, es secretada principalmente en los testículos. La corteza suprarrenal secreta principalmente en la etapa fetal para el crecimiento. No sé si se acuerdan, con la presencia del gen SRI se empezaba a secretar testosterona y eso llevaba a que la gónada principal, la gónada primigenia, se transforme en testículo, digamos. Después cae su secreción durante la niñez hasta que vuelve a aumentar durante la pubertad y la testosterona aumenta mucho durante la vida adulta del hombre principalmente, y va cayendo después de los 50, 60 años, lo que se llama andropausia. En la pubertad se ocupa principalmente de los caracteres sexuales secundarios, el cambio de la voz, el vello púbico, la forma del cuerpo, digamos, pero el crecimiento de los genitales, pero tiene mucho más efecto los andrógenos secretados por el testículo. Como vemos, en el hombre el 95% de la testosterona se secretan en los testículos y solamente el 5% en las glándulas suprarrenales. En cambio, en las mujeres vemos que hay también secreción de andrógenos en los ovarios, hay secreción de andrógenos, pero el mayor porcentaje lo realiza la mujer en la hormona, en la glándula suprarrenal. O sea que las mujeres también secretan andrógenos. Eh, Esto es algo que les quería comentar. Es muy común el uso de los anabólicos esteroides, que son andrógenos sintéticos, digamos, se han creado para tratar el hipogonadismo, que es una condición de insuficiencia de andrógenos, o la pubertad tardía, y también se utiliza en enfermedades que producen un síndrome consuntivo, o sea, con mucha pérdida de la masa muscular, por ejemplo, enfermedades crónicas como cáncer o enfermedades autoinmunes, para aumentar el crecimiento esquelético. Pero son drogas de abuso, digamos, sobre todo en deportistas. Aquí tenemos varios nombres, que hay muchos conocidos, como el decadurabolín, el durabolín, depotestosterona, el dianabol. Son muchas drogas que se usan para aumentar la masa muscular, sobre todo en fisicoculturistas, pero producen muchos efectos adversos, sobre todo relacionados a la supresión del eje gonadal, digamos. Como acné, ginecomastia, atrofia testicular en el hombre, engrosamiento de la voz e hirsutismo en las mujeres, hipertensión, alteración de los lípidos en la sangre, aumento de los lípidos en la sangre, se llama dislipemia, lo que predispone a infarto de miocardio, a accidente cerebrovascular, a cáncer de hígado, alteraciones de la conducta, euforia, delirio y muchas veces agresivas. Bueno, eso es lo que produce
el abuso de estas drogas que tienen una indicación médica precisa. Ahora pasemos a la médula. Después vamos a seguir, hemos hablado bastante de los andrógenos y las hormonas sexuales femeninas y masculinas en sistema reproductor. Ahora vamos a pasar a la médula suprarrenal. Bueno, como sabemos, la médula suprarrenal, el origen de la médula es diferente a la corteza, viene del ectodermo, está mucho más relacionada con el sistema nervioso y se dice que la médula es un gran ganglio simpático modificado. Este, se sintetiza principalmente adrenalina en la médula suprarrenal y 10% noradrenalina. La mayor cantidad de síntesis y secreción de noradrenalina se hace en el sistema en forma periférica. Es un péptido que deriva de la tirosina. Acordémonos que tiene el mismo origen que las aminas de las hormonas tiroideas, que también derivan de la tirosina. Y como es un péptido, no atraviesa la membrana plasmática y sus receptores están en la membrana y son asociados a proteína G y se llaman receptores alfa y beta. Hay alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2, beta 3. Todo esto lo vamos a ver con mucho más profundidad en el sistema cardiovascular. Se transportan libremente porque son hidrofílicas o lipofóbicas, como se le puede decir, y su tiempo de vida media es rápido. Como se acumulan en vesículas, ante la demanda, ante el estímulo, se secretan, actúan rápidamente, pero son inhibidas rápidamente y metabolizados por por una enzima que se llama monoaminooxidasa. Estos receptores alfa y beta se encuentran en la mayoría de las células nucleadas del organismo. Ya vamos a ver, casi todas las células reciben estímulos del sistema simpático y los factores que afectan su liberación es principalmente un estímulo que se llama lucha-huida, que está mediado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, o sea, por el sistema nervioso central y periférico. Y su liberación está estimulada por la acetilcolina. Esto de lucha-huida nos referimos a que recibimos un estímulo que nos pone alertas y se desencadena una respuesta en el cuerpo que nos prepara para enfrentarnos al peligro o para huir, digamos. Esto es una respuesta totalmente innata. Aquí habíamos visto que su síntesis, bueno, rápidamente, una serie de hidroxilaciones a partir de la tirosina, con la tirosina hidroxilasa, después viene una descarboxilación con la dopa descarboxilasa, donde tenemos aquí un metabolito intermedio que es la dopamina, que también es un neurotransmisor, y después una catecolamina, y después la dopamina beta hidroxilasa, que genera una hidroxilación de la cadena lateral, como vemos aquí la hidroxilación, y se genera noradrenalina. La noradrenalina, como habíamos dicho, en un 10% en la médula, y después una metilación aquí, que genera la adrenalina que se sintetiza y se secreta principalmente en la médula suprarrenal. Como habíamos visto, se acumulan en gránulos, en vesículas, que están ahí en espera de su liberación, a diferencia de los glucocorticoides, por ejemplo, del cortisol, que su síntesis es a demanda y el tiempo de vida media de acción es mucho más largo, hemos dicho casi una hora. Estos no, estos se liberan rápidamente, hacen su efecto y después se metabolizan. Habíamos dicho que la acetilcolina, que está en la hendidura presináptica, estimula la entrada de calcio y la apertura de estas vesículas hacia el exterior y la secreción de la adrenalina. Bueno, además de simular los efectos de la descarga nerviosa noradrenérgica, que es la descarga simpática, le llamamos, estimulan también al sistema nervioso y ejercen efectos metabólicos muy similares a lo del cortisol, pero a un corto plazo.
donde produce aumento de la glucosa, o sea, hiperglucemia, moviliza los ácidos grasos, o sea, tiene efectos metabólicos, pero también tiene efectos en los órganos, como hemos visto a través de sus receptores alfa y beta, que se preparan para la lucha y huida. Esto sería más o menos un resumen de su síntesis ante un estímulo como ansiedad, dolor, traumatismos o hipovolemia, que es caída del volumen circulante efectivo a nivel de los vasos sanguíneos, hipoglucemia, baja del azúcar, o hipotermia, se estimulan centros en el hipotálamo y en el bulbo, y a través de la médula llegan por los nervios simpáticos a la médula suprarrenal, a la médula suprarrenal o a diferentes ganglios simpáticos que están distribuidos en el plexo simpático en todos los órganos. Cuando están cuando se estimula la médula, habíamos dicho que la acetilcolina es el estimulante intermedio de la hendidura presináptica, que estimula la liberación de adrenalina, hacen la acción a distancia, una acción sistémica que se llama, en todo el organismo. En cambio, la noradrenalina genera una acción local en cada órgano porque se libera a nivel del ganglio simpático de un plexo de un diferente órgano, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del intestinal, a nivel respiratorio. Y los efectos son diferentes de acuerdo a dónde se encuentran los receptores. Inclusive la adrenalina puede estimular un órgano y mediante un receptor hacer un efecto y mediante otro receptor hacer el efecto contrario. Por ejemplo, los receptores alfa 1 se encuentran en el músculo liso vascular y producen contracción a nivel del músculo liso vascular, lo que genera vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Pero también hay receptores beta 2 en el músculo liso respiratorio, que es el mismo músculo liso de los vasos, pero esto está en los bronquios más grandes, digamos, donde produce relajación. Aquí produce contracción del músculo y aquí produce relajación para producir una broncodilatación y que entre más aire cuando estamos respirando en el estado de lucha y huida. Es muy difícil saber todos los efectos, pero si nos ponemos a pensar, qué necesita el organismo para estar alerta para el sistema lucha y huida, vamos a poder deducir qué efecto se produce en cada órgano. Por ejemplo, a nivel del músculo liso vascular se produce vasoconstricción. Esta vasoconstricción genera aumento de la presión arterial y aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos que se necesitan por si tenemos que correr o luchar. Por ejemplo, a nivel del músculo dilatador de la pupila también hay receptores alfa 1, se produce contracción del dilatador de la pupila, lo que dilata la pupila y entra más luz y podemos mirar mejor, digamos, fijar mejor las imágenes para luchar. A nivel del músculo pilomotor se eriza el cabello, como vemos lo que les pasa a los animales, a los gatos cuando se ponen alerta, se contrae la próstata para que no nos orinemos en ese momento. Y a nivel del corazón también tenemos receptores alfa 1, se produce inotropía, que es el inotropismo positivo, vendría a ser aumento de la fuerza de contracción del músculo miocárdico, entonces genera aumento del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido. Después vemos que tenemos receptores alfa 2, por ejemplo, también a nivel del músculo liso vascular, donde va a producir contracción, a nivel de las células adiposas que se genera estos efectos metabólicos que tienen. También tenemos receptores beta en el corazón, que producen también cronotropía o cronotropismo positivo, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca sumado al aumento de la fuerza de contracción va a aumentar el volumen de sangre que va a llegar a los tejidos, siempre preparándonos para la lucha y huida.
A nivel de las células juxtaglomerulares hemos visto que ahí se produce la secreción de renina, lo que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acordémonos que la angiotensina 2 es uno de los hipertensores más fuertes del organismo, entonces también se produce hipertensión arterial con aumento de la presión arterial, preparándonos para todo esto. Bueno, esto es un resumen, hay muchísimas más acciones, pero esto es un resumen de lo que nos prepara el sistema simpático para la lucha y huida. Entonces, con esto ya, una vez que tenemos el sistema simpático, que es el que nos activa rápidamente para un estímulo, tanto sea nocivo como positivo, nos activa el sistema simpático, el sistema hipotálamo hipoficiario suprarrenal, con la liberación del cortisol, es como que mantiene ese estímulo en el tiempo. Uno sería un efecto más rápido y otro un efecto mucho más lento, pero más sostenido en el tiempo. Esto vendría a ser la fisiopatogenia o cómo se explica el estrés. El estrés normalmente, habitualmente, tenemos una sensación negativa con el estrés. Siempre decimos que estamos estresados como algo negativo, pero el estrés es bueno. Es más, se ha descrito, como vemos en esta placa, el estrés positivo y el estrés negativo, euestrés o distrés en el caso del negativo. En general, el estrés siempre ha sido bueno. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes están preparando una materia y no sé si han notado que los últimos 2 días o probablemente el último día es como que se acuerdan más, estudian más horas, más tiempo, les quedan más las cosas. Bueno, ahí se ha activado el estrés positivo, tienen más atención y se ha activado el sistema simpático y ha aumentado la liberación de cortisol. Pueden estar más tiempo despiertos. Eso es un estrés positivo. Por ejemplo, tienen que dar, no sé, se presentan para un trabajo y están muy nerviosos durante un tiempo y en el momento que no saben qué van a decir y cuando van a dar la entrevista, hablan bien, hablan claro, hablan fuerte, hablan rápido, se ponen nerviosos, se les seca la boca. Eso es muy típico de la liberación simpática. Eso sería un estrés positivo. Ahora, cuando esto, en el tiempo actual que tenemos, donde no paramos, no tenemos tiempo para relajarnos, no tenemos tiempo para disfrutar, el estrés, esta activación simpática y activación del cortisol se hace a largo plazo. Eso es el estrés negativo. Vivimos en un estado de estrés, no tenemos tiempo para descansar, para tener ocio, para disfrutar de las cosas buenas que nos hacen relajar. Entonces, eso sería el estrés negativo, que después va llevando a que nuestros pensamientos cada vez vayan siendo más negativos. Les pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, ustedes están en la universidad y rápidamente leen, estudian, se mantienen en un estrés permanente porque no tienen tiempo de hacer otra cosa. Por ahí se toman unas vacaciones de 2 semanas, cosa que los que estudiamos medicina o los que estudian medicina no tenemos mucho tiempo, pero hagamos de cuenta, se toman vacaciones de 2 semanas y a las 2 semanas les cuesta agarrar los libros, les cuesta concentrarse, se sientan frente al libro, leen y vuelven al párrafo porque no se pueden concentrar. Bueno, porque les falta esa activación del sistema simpático y del hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Vamos a ver un video ahora para entender un poquito más esto, cómo funciona. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones,
concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Bueno, muy interesante. Aquí vemos un resumen de la fisiopatogenia del estrés. Hay una respuesta neuroendocrina y tenemos una respuesta a corto plazo, una respuesta rápida y una respuesta a largo plazo, con el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. A nivel de la médula adrenal se secreta adrenalina, a nivel de los ganglios simpáticos la noradrenalina, y nos prepara para la respuesta de lucha o huida. Y en la hipófisis, la liberación de adrenocorticotrofina, la corteza adrenal y el cortisol, que es un efecto a largo plazo. Y como vemos, digamos, acciones de las dos drogas son muy compatibles o muy similares. Y esto explica más o menos el estrés. Bueno, muy bien. Después de haber terminado de ver las hormonas, la secreción de las hormonas y la regulación, vamos a ver brevemente la alteración de la secreción. Sería la hiperfunción, o sea, el aumento de la secreción o la insuficiencia de las glándulas. Vamos a empezar con la hipersecreción de glucocorticoides o cortisol, que se llama síndrome de Cushing. Esto lo deben haber escuchado. Esto puede ser dado por la administración de corticoides, de glucocorticoides exógenos o por un tumor en la hipófisis o en las glándulas adrenales que aumentan la secreción de glucocorticoides sostenida en el tiempo, ¿no? Y la administración exógena sostenida en el tiempo, que da una obesidad muy típica que no se explica muy bien por qué se produce, con cuello de búfalo, cara de luna llena, tenemos estrías porque la piel se hace muy muy finita, tenemos pérdida de la masa muscular con debilidad generalizada, hipogonadismo, por lo general son estériles, hay osteoporosis y se asocia con hipertensión y diabetes, hay hiperglucemia y aumento de la resistencia a la insulina. Esta es la hipersecreción de glucocorticoides. Ahora, la hipersecreción de aldosterona, de la aldosterona que se secreta en la zona glomerular de la corteza, puede ser primaria o secundaria también. Primaria por tumor en la corteza, en la zona glomerulosa, o secundario a una retención hídrica por insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, que genera un hiperaldosteronismo secundario, o sea, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por esa retención de líquido. Se produce retención de sodio y eso nos va a llevar a hipertensión, vamos a tener poliuria, que es aumento de la diuresis, sobre todo diuresis nocturna, aumento orinar de noche, o polidipsia, tener mucha sed, y también por las alteraciones del potasio nos puede llevar a arritmias, a fatiga o a debilidad muscular. Eso sería el hiperaldosteronismo, sobre todo retención de líquido, se produce edemas, que es la retención de líquido en el espacio extracelular. Ahora, la hipersecreción de andrógenos puede ser durante
el desarrollo embrionario en el feto o en el adulto. Esto se llama síndrome adrenogenital y durante el desarrollo embrionario se denomina pseudohermafroditismo y en el adulto hay virilización en la mujer o desarrollo sexual precoz en el varón. También puede ser por tumores a nivel de la zona reticular de la corteza. Se generan, por ejemplo, genitales ambiguos, como pseudohermafroditismo, puede tener un clítoris, una clitoromegalia, o sea, un clítoris muy agrandado. La mujer puede tener engrosamiento de la voz o el niño puede tener un engrosamiento de la voz, hirsutismo, que es la presencia de vello genital en las piernas o en la barba, acné, en la niñez estamos hablando, alteraciones menstruales. Esto es lo que se llama síndrome adrenogenital. Ahora, pasando a la insuficiencia, que es el déficit de secreción de las hormonas, vamos a hablar un poquito de la insuficiencia suprarrenal principalmente, que es el déficit de cortisol. Esta puede ser aguda o crónica. Aguda en el caso de, por ejemplo, una destrucción de las glándulas. Por ejemplo, hay estados de shock, un estado donde eh, me baja mucho la presión y no recibe flujo sanguíneo la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se puede morir. Eso se llama necrosis de la glándula y puede hacer, deja de secretar el cortisol, principalmente, que acuérdense que el 70% de la corteza secreta cortisol. Esto genera un estado de shock, o sea, baja la presión arterial, baja la glucemia. Acuérdense que el cortisol estimula metabólicamente el aumento de la glucemia, baja la presión arterial y lleva a la muerte. Esto es un estado de shock. Ahora, si hay una insuficiencia crónica, por ejemplo, eh, por una tuberculosis o una infección crónica que afecte la glándula suprarrenal, que genere que disminuya la secreción de los glucocorticoides, vamos a tener un paciente que va a tener presión baja, fatiga, se va a cansar mucho, va a disminuir mucho su peso, no va a comer, va a tener falta de apetito, le va a bajar mucho la glucemia. Aquí vemos las causas: primaria por destrucción de la glándula, secundaria por una alteración de la hipófisis, por ejemplo, puede ser un tumor de la hipófisis que sea hipofuncionante, o terciaria por una alteración hipotalámica, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una lesión en el hipotálamo donde se producen las hormonas, el factor liberador. Lo más común es la destrucción suprarrenal por una infección crónica. Esto se llama síndrome de Addison o enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, la destrucción. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí hay liberación de CRH, que es el factor liberador de corticotropina. Hay liberación de ACTH a nivel de la hipófisis, pero no va a haber liberación de cortisol. Entonces va a faltar el feedback negativo, o sea, la inhibición de la secreción, y va a aumentar mucho la secreción de ACTH. Acuérdense que la ACTH viene de una molécula muy grande que se llama proopiomelanocortina, que es la molécula original de también donde se deriva la melanocito estimulante, como había explicado el doctor Lugones. Entonces, la ACTH y la melanocito estimulante y algunas endorfinas tienen el mismo origen, la ACTH. Cuando hay ausencia del feedback negativo del cortisol, aumenta la secreción de la ACTH, por eso hay aumento también de la secreción de la melanocito estimulante y la piel puede aumentar su pigmentación, también las mucosas, se le llama diabetes bronceada. Hay hipoglucemia en realidad, pero son los síntomas parecidos a los de la diabetes, se le llama diabetes bronceada o enfermedad de Addison. Bueno, muy bien, ya hemos terminado con todas las hormonas suprarrenales, son largas, son muchas.
Espero que les haya gustado la clase y les dejo mi mail por si tienen alguna duda. Muchísimas gracias.